Bienvenidos al canal audiovisual Los Votos Van. El tema a tratar es la vida de María Cano, la flor del trabajo. Nuestro relato da cuenta de la trayectoria política de María de los Ángeles Cano Márquez, oriunda de la ciudad de la eterna primavera, Medellín, Antioquia. Nacida en 1887, más conocida en la historia colombiana como la flor del trabajo. Durante el siglo XIX, la mayoría de los países iberoamericanos se vieron involucrados en crueles guerras civiles, y Colombia no fue la excepción. La lucha entre liberales y conservadores por el manejo del Estado, el papel de la Iglesia Católica, la educación que habría de formar a los futuros ciudadanos y otros actos más ocasionaron 9 guerras civiles, nacionales y más de 30 regionales. La llamada Guerra de los 1000 días o la Guerra de los 3 años se inició en octubre de 1899 en el departamento de Santander. Un ejemplo fue la batalla de Palo Negro, la que duró 20 días y murieron más de 2000 personas. El balance general de la guerra civil de los 1000 días fue de 100.000 muertos en un país con aproximadamente 4 millones de habitantes. Por otra parte, la separación de Panamá en 1903 despertó en algunos sectores del país un sentimiento en contra de Estados Unidos por su influencia en este proceso. Inicialmente, el desarrollo fue un proceso centralizado, especialmente en ciertas regiones y ciudades, pero luego se expandió a través de la constitución de un mercado interno y de la unificación nacional. Al mismo tiempo, y como complemento a ese proceso, se implantaron en ciertas regiones del país los enclaves, comarcas o repúblicas bananeras, en las cuales se desarrolló la explotación de diversos recursos: banano, petróleo, oro, caucho, etc. Así, los colonos, campesinos e indígenas pasaron a ser mano de obra asalariada. Si bien no había una clara comprensión de las diferentes tendencias que trajo el desarrollo, aún así la clase obrera se sintió identificada con ellas y abanderaron muchos de sus símbolos. De esta manera surgió un grupo que se autodenominaba comunista, del cual hacía parte el sobrino de María Cano, el escritor y periodista Luis Tejada Cano, quien para ese entonces era el principal promotor de la vanguardia en Colombia. Tejada, al igual que su tía, se formó en medio de una familia liberal, comprendiendo que ante el fortalecimiento de la clase media y obrera, los partidos políticos se verían en la obligación de replantearse, por lo cual propuso la afiliación del grupo a la Internacional Comunista en el primer Congreso Obrero. Cuentan entonces que en Colombia, a mediados de los años 20, se empezaron a satanizar las ideas comunistas, anarquistas y socialistas, lo que originó que muchos de los pobladores que iban en una dirección contraria a la de los conservadores tradicionales fueran tildados de comunistas y perseguidos en diferentes ocasiones por la fuerza pública. Ejemplo de esto fue María Cano. Resulta interesante ver cómo se desarrolló la vida de María de los Ángeles Cano Márquez, teniendo en cuenta sus afinidades políticas con el comunismo. Además, para esa época la política era escenario solo para hombres. Así, María Cano fue la primera mujer que en la Colombia del siglo XX se atreviera a igualarse con hombres y hablar de política. Cierto fue su reconocimiento por los campesinos como la flor del trabajo, por su liderazgo
y empatía con la clase obrera. Es necesario entonces conocer los alcances de sus esfuerzos. Esta mujer, más conocida como la Flor del Trabajo, nace el 12 de agosto de 1887 en la ciudad de Medellín, Antioquia, Colombia. Fue bautizada por el cura Pedro Nolasco Cadavid en la iglesia La Veracruz el 21 de octubre de 1887 a las 10 de la mañana como María de los Ángeles Cano Márquez, pero pasó a firmar la historia como María Cano, siendo la menor de dos hermanas. Fue una mujer autodidacta, resultado del matrimonio entre los primos Amelia Márquez Cano, también autodidacta, y Rodolfo Cano y Sasa, seguidor de las ideas de la Revolución Francesa, espiritista, apasionado lector de Víctor Hugo y rector de la Escuela Nacional de Varones, hoy paraninfo de la Universidad de Antioquia. La Flor del Trabajo contaba con una gran lista de familiares con grandes atributos, personajes como Carmen Luisa Cano Márquez, hermana de María Cano. Era una gran artista que trabajaba en el taller de fotografía Milton Rodríguez e Hijos, y discípula de Francisco Antonio Cano, primos de María Cano, y su segunda hermana, María Ramona Antonia de Jesús Cano Márquez, apodada La Rurra, a la que se consideraba medium, muy buscada por los empresarios antioqueños para predecir las variaciones en el precio del café en New York, y una de las personas más señaladas y estigmatizada por los miembros ilustres de la Iglesia. Isabel Cano Márquez, esposa de Benjamín Tejada, su cuñado, y madre del intelectual comunista Luis Tejada Cano, su sobrino. Fidel Cano Gutiérrez, fundador del periódico El Espectador, en 1887, y quien le sacó una que otra cuñita para que la memoria de la Flor del Trabajo perdurara en el tiempo. Y Francisco Antonio Cano Cardona, pintor, escultor, grabador y escritor, uno de los más sobresalientes de la naciente ciudad. Su sobrino Luis Tejada Cano, escritor, admirador de Lenin comunista, uno de los mejores cronistas del Espectador y del país. Fue guía y mentor en el mundo de las ideas socialistas y el responsable de relacionar con la Colombia del nuevo siglo a María Cano. Mejor dicho, fue la ruta que enmarcó la vida en la política de la Flor del Trabajo.